Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video de la materia de construcción 4. En este video vamos a empezar a hablar ya de los sistemas estructurales que se manejan más a menudo en el campo de la construcción en Colombia. Entonces, en este video vamos a tratar el sistema aporticado, más exactamente en el material de concreto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer una definición del sistema estructural, tanto del concepto que se conoce comúnmente como de la definición que nos da la norma. Después abordaremos las partes de este tipo de sistema constructivo y de sistema estructural. Y después abordaremos las ventajas y desventajas que presenta. Es muy importante tener en cuenta esto debido a que, como es uno de los sistemas que más se usan en Colombia para la construcción de edificaciones, no solo de viviendas, sino también de otros grupos de uso, entonces es bueno tener claro qué ventajas nos aporta este sistema estructural y si es indicado para el grupo de uso que nosotros vamos a usar. Y por último, vamos a definir algunos parámetros que se trabajan para el sistema porticado de acuerdo a la norma NSR10. Este video es solo una descripción de todas las generalidades que se tratan en este sistema estructural. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la descripción de este sistema estructural. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la descripción general que se conoce de este sistema. Entonces, el pórtico espacial, también se conoce de esta forma, es el sistema estructural formado por la unión de dos elementos, la viga y la columna. Entonces, como podemos ver en la imagen, el sistema que resiste tanto las cargas verticales como las cargas horizontales, ya sean las de sismo, algunas de viento, etcétera, y las cargas verticales o las gravitacionales, también como se conocen casi todas las verticales, las resisten tanto las vigas como las columnas únicamente. Aquí no se hablan de las losas ni de los muros. Los muros únicamente constituyen un elemento divisorio de los espacios y de la separación del el interior de la edificación con el exterior. Y también constituye uno de los sistemas más usados debido a la versatilidad que da este sistema estructural frente a otros sistemas estructurales que ya veremos más adelante. Ahora, la definición que nos da la NSR10 sobre este sistema estructural la podemos encontrar en la sección A3213, que se denomina sistema de pórtico. Entonces, el sistema de pórtico es un sistema estructural compuesto por un pórtico espacial resistente a momentos, es decir, que tiene unos nudos o uniones de viga y columna que son unidos de manera monolítica, es esencialmente completo, sin diagonales, o sea, no existen lo que nosotros conocemos como las riostras o los muros también de cortante o esos muros pantalla que nosotros solemos ver en las edificaciones, y dice lo mismo que decía en la imagen que habíamos visto anteriormente. Este resiste todas las cargas verticales y todas las fuerzas horizontales que se le imprimen a la estructura. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es realizar la descripción de cada una de las partes del sistema aporticado. Estas partes son iguales tanto para el concreto como para otros materiales como el acero, pero es bueno tenerlos en cuenta a la hora de identificar un sistema estructural en una edificación ya existente o cuando vayamos a plantear la estructura de una edificación nueva. Entonces, lo primero que debemos tener claro es que los elementos se desarrollan en planta formando uniones que generalmente son de 90 grados, es decir, no existen en planta uniones que sean inclinadas o de otro estilo. Ahora, el sistema de pórtico se caracteriza por tener vigas y columnas. Y para dividir los espacios utilizan las losas para dividir los espacios
de manera vertical, es decir, separar los pisos o también trabajar con escaleras cuando tenemos losas inclinadas o rampas también. Y usa los muros para separar los espacios eh, en medio de cada nivel. Estos también se conforman por un sistema de cimentación. Todo sistema estructural se conforma por un sistema de cimentación, pues este es el que finalmente transmite todas las cargas que transmitimos a través de la viga y la columna hacia el suelo y ayudan a soportar la estructura en el suelo que habíamos preparado previamente para el soporte de la edificación. En este sistema no se tienen muros pantalla, no se tienen diagonales u otros elementos, pues estos hacen que el sistema aporticado ya no sea el del caso, sino que ya se estén trabajando con sistemas duales o combinados. Ahora, como en todo sistema estructural, debemos establecer las ventajas y desventajas que existen para poder definir si este sistema estructural es el que definitivamente nos sirve a nosotros para poder concebir nuestra estructura. Entonces, a continuación vamos a hablar de las ventajas que se tienen al trabajar con los sistemas aporticados, en este caso sistemas aporticados en concreto. Entonces, una de las mayores ventajas y quizás la más importante en este tipo de sistema estructural y sistema constructivo en el caso de emplear el concreto es la versatilidad que presenta este sistema para poder distribuir los espacios. Pues como no estamos limitados por muros portantes ni por otros elementos como las riostras, entonces la distribución de los lugares en la construcción, es decir, en nuestra edificación, únicamente se va a ver limitado por la posición de las columnas. Entonces, este sistema estructural permite trabajar con relativamente luces mayores que en el sistema de muros portantes o muros de carga también. También nos permite manejar el espacio y dividirlo empleando otras divisiones y la única limitante que tenemos son las columnas. Un claro ejemplo de esto generalmente lo vemos en el uso del sistema porticado cuando vamos a trabajar los parqueaderos. Muchas veces este es un sistema elegido para poder trabajar con las edificaciones que vamos a usar posteriormente como parqueaderos, pues permite trabajar grandes luces sin tener la limitación del muro. Entonces, como el sistema aporticado tiene una gran versatilidad para la distribución de espacios, podemos emplear materiales que pueden ser pesados en el caso del ladrillo o livianos en el caso del muro seco, y estos no van a constituir parte del sistema estructural y nos ayudan a desarrollar espacios que tengan confort térmico y acústico con el fin de mejorar la estancia de las personas en el lugar, ya sea que la estructura se vaya a usar como una estructura para el grupo de uso residencial o para otros tipos de uso. También permite hacer grandes aberturas, tener grandes ventanales, por ejemplo, grandes puertas, grandes vacíos, siempre y cuando respeten algunas normas. No, tampoco se permiten luces exageradamente grandes. Todo esto va de acuerdo a lo que se tenga en el diseño estructural y los limitantes que ponga el diseñador estructural. Una de las razones por las que este sistema estructural es el más empleado es porque es relativamente rápido de construir. Entonces, también es elegido por esta razón para construcciones pequeñas. Se dice que una construcción es pequeña o vamos a trabajar el término de construcciones pequeñas cuando estamos hablando de edificaciones inferiores a 8 pisos. Entonces, al trabajar este tipo de edificaciones, el sistema porticado es uno de los más rápidos y es uno de los más fáciles de manejar, pues las constructores y los trabajadores han trabajado con él por bastante tiempo. Y por último,
una de las razones por las que este sistema estructural es escogido con mucha frecuencia es que es un sistema que es relativamente sencillo de construir cuando lo comparamos con otros sistemas estructurales. Además, no necesita una mano de obra especializada para la ejecución de la obra, al contrario, por ejemplo, del mismo sistema porticado, pero en acero. No necesita una mano de obra especializada en sus diferentes etapas y entonces esto conlleva que se tengan costos de mano de obra menores comparados con estructuras de acero o con otro tipo de estructuras que también pueden ser de concreto, pero que pueden demandar un- una especialidad del obrero mayor. Esto también es una de las ventajas que hace que las constructoras o los constructores independientes elijan el sistema porticado para construir sus edificaciones. Ahora, como todo sistema estructural, este, este sistema presenta unas desventajas, pero también presenta una desventaja que a veces pesan más que las ventajas y que hacen que algunos sistemas estructurales como este no se pueda elegir en algunos casos, o sea, complicado manejarlo. Entonces, a continuación vamos a hablar de las desventajas que tienen este tipo de obras para la construcción. Como ya habíamos comentado, una de las ventajas que tiene este sistema estructural es que al requerir mano de obra menos especializada, los costos de esa mano de obra iban a ser menores. Pero eso también puede constituir una desventaja, porque al tener una mano de obra que no presenta un grado de especialización comparado con las estructuras metálicas o con otro tipo de estructuras, este es más susceptible de presentar errores en la construcción porque a veces desconocen algunos principios básicos que se deben tener en cuenta al hacer este tipo de estructuras. Además que no son en ocasiones cuidadosos en el momento de manipular el concreto, ya sea vaciarlo en sitio, de vibrarlo o de hacer otros procedimientos que toca hacer con el concreto. Tampoco son cuidadosos con las formaletas, sin colocar y quitar las formaletas de los elementos estructurales. Muchas veces tampoco son cuidadosos en el caso de la construcción y la fabricación del refuerzo del concreto. Entonces eso también constituye una de las mayores desventajas que tiene este sistema estructural. Otra de las desventajas, y yo creo que ustedes las han podido ver cuando están pasando cerca de una obra de construcción y en ocasiones pueden ver el interior de la obra, es que son obras que generan bastantes escombros. Y estos escombros no son generados solamente por el desecho o desperdicio de la formaleta, también porque se disponen en obra de manera inadecuada los agregados, las basuras como las bolsas de concreto u otros elementos se desechan de manera inadecuada. También hay restos de puntillas cuando se están construyendo o quitando las formaletas en, en este tipo de construcciones. Es decir, se generan muchos escombros, pues porque la misma construcción los genera. Esto genera también obras que no son muy limpias y que el aseo de estas obras es difícil de llevar por el tipo mismo de construcción que se está llevando y en ocasiones no suele llevarse un control en obra del manejo de desechos que se debe emplear en este tipo de edificaciones. Entonces, al generarse todos estos escombros en este tipo de construcciones con concreto, también se generan algunos tipos de contaminación derivados de la generación de los escombros, como lo son la contaminación atmosférica, el cual genera polvo material particulado, el cual es nocivo para las vías respiratorias. También genera contaminación hídrica en ocasiones cuando se contaminan riberas de ríos y quebradas. También se genera una contaminación del suelo cuando no se prepara la zona en la que se hace la mezcla de concreto in situ, especialmente, o cuando no se dispone en espacios para almacenar ya sea
el cemento o los agregados. Y una contaminación acústica, pues generalmente la maquinaria que se emplea para la fabricación del concreto es una maquinaria que genera mucho ruido. Otro de los elementos que tratamos como desventajas en este sistema estructural son las luces que se pueden generar en este tipo de sistema, en este caso el aporticado. Si bien se permiten unas luces que generalmente son grandes, tipo 7, 8 metros, con el concreto que nosotros conocemos, que es el concreto reforzado, no se pueden generar luces de más de 10 o 12 metros generalmente. Cuando queremos generar luces mayores, que es en el caso por lo menos de grandes parqueaderos, se necesitan el uso de otros tipos de concreto, como el concreto preesforzado, postensado, el que diga el diseñador que se vaya a usar. Esta es una de las grandes desventajas que posee este sistema estructural, pero se puede solucionar empleando otros tipos de concreto. No es un sistema que esté limitado a las luces en cuanto al material que se puede emplear. Ahora, en este sistema estructural, si se van a emplear luces muy grandes, también se debe hacer un control de las posibles deformaciones que vayan a tener las vigas, que vayan a unir cada una de esas columnas, pues porque eventualmente se pueden generar unas grandes deformaciones y muchas veces esas deformaciones pueden superar los mínimos permitidos por la norma o los máximos en este caso. Entonces hay que tener en cuenta esto a la hora de plantear un sistema estructural para determinado tipo de uso de una edificación. Ahora, al tener solamente vigas y columnas, este sistema no tiene elementos que ayuden a hacer rígidas las estructuras, como en el caso de los muros, que ayudan a rigidizar las estructuras. Esto hace que sean estructuras bastante flexibles y que sean una de las estructuras que más sufran en el caso de tener un sismo, especialmente en estas zonas con alta sismicidad. Hay que también tener en cuenta eso porque generalmente en los grupos de uso superior como en los grupos de uso 3 y 4 definidos en la NSR 10 se necesitan edificaciones que sean bastante rígidas, es decir, que no se deformen mucho en el momento de recibir una solicitación sísmica. En ocasiones se necesita ese tipo de característica en la edificación, entonces el sistema aporticado no constituye una alternativa para poder plantear una estructura para este tipo de edificaciones. Otro elemento que tenemos que considerar cuando estamos considerando una estructura en sistema aporticado para proveerle el soporte sísmico a nuestra edificación es que genera muchas veces vigas muy pesadas y columnas muy pesadas con el fin de controlar esas deformaciones que habíamos hablado con anterioridad en el caso de las luces. Como estos son los únicos elementos que resisten el, el momento en el que llegue la fuerza sísmica o en el que se generen grandes cargas en la edificación, entonces toca garantizar que este sistema aguante o soporte este tipo de cargas. Entonces toca concebir columnas muy grandes y vigas muy grandes. Entonces no se pueden aligerar este tipo de elementos estructurales, por lo que los elementos van a ser muy pesados. Estos elementos que son muy pesados generan estructuras pesadas y pues nosotros ya sabemos que una estructura pesada sufre mucho en una edificación en el momento de tener un sismo. Entre más grande sea la masa de la estructura, mayor será la fuerza sísmica que soporte esta estructura. Entonces eso también constituye otra de las desventajas que hay que tener en cuenta. Por eso este sistema estructural se concibe más que todo para edificaciones pequeñas, dada su flexibilidad y su relativo gran peso comparado con la flexibilidad que tiene. Entonces constituyen estructuras muy flexibles que son muy pesadas y esos son
unos de los factores más dañinos para la estructura. Y por último vamos a ver cómo la NSR10 permite o prohíbe el uso de este tipo de sistemas estructurales, en este caso el pórtico en concreto. Entonces, como podemos ver en la tabla A33, los pórticos de concreto también se clasifican en, 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 en los sistemas de disipación de energía que habíamos visto. Entonces, está el sistema, el DES, el, el de disipación especial de energía, y esto nos muestra que no hay límite para construir este sistema. Ahora, que aquí no haya límite para construir este sistema no quiere decir que lo podamos usar en cualquier tipo de estructuras. Lo mejor es consultarle a un ingeniero estructural para poder usar este tipo de estructuras de disipación especial de energía, dado que si bien la estructura va a estar equipada para soportar grandes deformaciones, eh, no, no es conveniente usar o permitir que la estructura se deforme en exceso. Ahora, en el caso del pórtico resistente a momentos, así lo llama la norma, de capacidad moderada de disipación de energía, vemos que en la zona sísmica alta ya no se permite. Entonces, en zonas como Manizales ya no se permite, y en otras zonas como la intermedia y la baja sí se permite. Eso sí, con este sistema estructural, al igual que con los otros sistemas que nosotros ya vamos a ver, hay que tener mucho cuidado porque el ingeniero estructural va a tener unas consideraciones que posiblemente nos van a limitar a nosotros la, la altura y el uso de estas edificaciones, dadas las desventajas que describimos con anterioridad. Y por último, en los pórticos resistentes a momentos con capacidad de disipación de energía mínima, estos solamente se permiten en las zonas sísmicas bajas. Esto debido a que, como ya sabemos, en esas zonas sísmicas bajas se permiten deformaciones pequeñas sin que hayan daño estructural. En cambio, en otras zonas se necesita que haya mayor deformación o mayor capacidad de formación de la estructura sin que se genere el daño en cada uno de los elementos estructurales o en alguno de los elementos estructurales. Entonces, como el sistema de pórtico en disipación mínima de energía nos permite emplear menos elementos para poder garantizar el comportamiento sísmico de la estructura en una zona sísmica baja, entonces por eso lo podemos emplear en este tipo de zonas. Y bien, esto ha sido todo por el video de esta ocasión. Nos vemos en otro video.